Buenos días, amigos y amigas que siguen lo que son nuestro comentario por LM TV Noticias. Amanecemos con una desagradable noticia y es el fallecimiento del Papa Francisco. Podemos decir que el Papa Francisco fue un revolucionario porque llegó a revolucionar la Iglesia Católica. Un revolucionario que se atrevió a pedir perdón por todos aquellos sacerdotes que cometieron pedofilia y que se vieron envueltos en asuntos de violaciones de niños y niñas. Fue un papa que transformó a la iglesia pobre para los pobres. Fue el papa que ocupó una habitación humilde. El Papa Francisco, en su periodo de 12 años, mantuvo la puerta abierta para todo tipo de personas. Le abrió la puerta al mundo. Fue un padre, un sacerdote que llegó y transformó la nueva era, donde el Papa era muy cibernético, escribía mucho en las redes sociales, enviaba mensajes permanentemente de reflexión. Murió con la gran preocupación de la guerra en el mundo, la guerra de Ucrania y Rusia, la agitación de Gaza, enfrentó en el primer periodo de Donald Trump los asuntos de la persecución contra los migrantes. Enfrentó lo que fue el muro, que para él el muro era una especie de violación a los derechos humanos que están consagrados. En la Biblia está consagrado eso, y en las constituciones y las leyes. El Papa fue un defensor de la pobreza y la marginalidad social y de la inclusión. El Papa siempre fue un vocero de una seguridad social para todos y todas. El Papa Francisco predicó la solidaridad, la igualdad. Cuestionó la desigualdad en el mundo, de tantos ricos en el mundo, donde no distribuyeron lo que eran las riquezas. El Papa Francisco cuestionó la política, cuestionó el capitalismo salvaje en el mundo. Fue un hombre que llegó y fue el primero que incluyó una primera vez en la historia una mujer con un cargo directivo. Fue el transformador de la Iglesia Católica. Se atrevió a nombrar una mujer en el cargo clave en el Vaticano, en un paso más hacia la inclusión de mujeres en los espacios de decisión de la Iglesia. El Papa Francisco había designado a Concetta Breccias Borra como nueva integrante del Consejo de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano. Hablamos del único organismo encargado de monitorear las operaciones económicas de la Santa Sede, y ella será la única mujer en su composición actual.
Todos sabemos la gran exclusión que ha existido en la casa papal con las mujeres. Y el Papa, con este nombramiento, se enmarcó dentro de la reforma impulsada como pontífice para lograr una iglesia más transparente, moderna, participativa. Además, el Papa Francisco pidió explícitamente a los obispos que integren mujeres en los espacios de decisiones eclesiásticos, reafirmando su intención de ampliar su protagonismo en la estructura institucional. Nombró a esta dama y Concepta Brescia Morra llegó como una nueva figura a la casa papal, al Vaticano. ¿Quién es esa noble mujer que el 25 de julio de 2024 el Papa Francisco nombró como miembro del Consejo de Supervisión Financiera del Vaticano? Esta honorable dama es profesora de Derecho, de Economía de la Universidad de Roma y posee una sólida trayectoria académica y profesional. Fue directora del Centro de Investigación sobre Derecho Bancario y Financiero Europeo, miembro del Instituto Bancario Europeo y ha trabajado como investigadora visitante de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Su incorporación refuerza el perfil técnico de este organismo que fue creado en el 2010 y reforzado o reformado en el 2020 bajo el pontificado de Francisco para mejorar los controles financieros del Vaticano, como les había especificado en principio. El Papa Francisco, él llegó a revolucionar a la iglesia, el que llevó a la iglesia a una igualdad de condiciones. Un Papa respetuoso de las leyes, un Papa que enfrentaba la discriminación y la exclusión social. El Papa fue un abanderado de enfrentar la exclusión y la violación que existía o existe actualmente en contra de las migraciones en el mundo. Migrantes que salen de sus países a buscar oportunidades, otros le corren a la guerra, otros le huyen a lo que es la hambruna, las situaciones políticas, a la guerrilla, a las guerras. Y nos trasladamos a República Dominicana, donde aquí la consecuencia de esta situación con los migrantes ha empeorado más, con una actitud que desde mi punto personal el presidente Luis Abinader, que ha sido el abanderado de buscar la paz por el pueblo haitiano, de llevar a ese país a la tranquilidad, de que los haitianos tengan un gobierno que los gobierne libre y democráticamente, que necesita hambruna.
Pero hoy 21 de abril entra en vigencia la decisión de exigirle papeles a los extranjeros en los hospitales, mayormente aquellos extranjeros que no tienen ningún tipo de documentación. Y la mayoría de estos extranjeros son migrantes haitianos que salen corriendo de su país por la situación de las pandillas, la guerrilla urbana y la ingobernabilidad. Y es inhumano cuando vemos que se le niega la salud a un migrante. Ni en Estados Unidos, que el presidente Donald Trump está en una situación de persecución en contra de los migrantes. Y el exigirle a un migrante en un hospital un documento, esto viene siendo una violación a los tratados internacionales sobre política migratoria, donde un gobierno le niega la salud a un migrante por el simple hecho de no llevar consigo un documento. Quien habla es una persona dirigente del Partido Revolucionario Moderno, fundador del Partido Revolucionario Moderno que dirige el gobierno, que dirige actualmente el presidente Luis Abinader. Pero no puedo coincidir ni asimilar que se le niegue el derecho a la salud a un migrante por el hecho de no tener un documento. Sí estoy de acuerdo que todo aquel ciudadano que no tenga documento sea deportado a su país. Todo aquel ciudadano que esté de manera irregular, que sea repatriado a su país, sin importar la nación. Pero exigirle a un migrante que llega con un problema de salud a un hospital, papeles, y de no tenerlo, están los agentes migratorios en la puerta de los hospitales para detenerlo al momento de la salida. Se le va a atender a ese ciudadano, pero al momento de que le den el trato, la atención médica, se le va a entregar a un agente migratorio que esté en la puerta de salida del centro médico o del hospital. Eso es una violación sistemática a los derechos humanos. El presidente nombró o designó una comisión ejecutiva sobre política migratoria, lo cual sí estoy de acuerdo. Son varias personalidades de la élite empresarial donde vemos a Miguel Franjul, que es director del Listín Diario, Julio Sánchez Martínez, a Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Feliciano Latzen Custodio, Jacinto Pichardo, Juan Antonio Mera o Juan Alfonso Mera, César Bergán Espaillá y por último a Juan Valcalaris, que son figuras públicas de la Iglesia Católica, de la Iglesia
evangélica y del mundo de la comunicación. Me sorprende que no hayan personas ahí en ese grupo del movimiento social o sindical o comunitario o de los derechos humanos dentro de esa comisión. Es una comisión que tiene una asignación específica de la cual nosotros vamos a hablar en una segunda ronda. De este contenido que le estamos haciendo llegar a ustedes. Reiteramos que es una violación a los derechos humanos, a los derechos del migrante, que va a un hospital a buscar atención médica y en la puerta de ese hospital hay un agente esperando la salida de ese migrante para llevárselo en calidad de detenido y luego deportarlo a su país. Eso es inhumano. Independientemente de la presión de grupos minoritarios del ultranacionalista, o mal llamado nacionalista, que hay aquí en el país, de xenófobo, de personas racistas que son minoritarios, el pueblo dominicano le da un trato muy humano al migrante, especialmente al migrante haitiano. Reiterando que estamos de acuerdo que todo migrante que esté de manera irregular en el país sea deportado a su país, pero no un paciente en condición irregular que esté aquí sea deportado desde un hospital sacado y llevarlo para deportarlo a su país. Muchísimas gracias, amigos y amigas, esperando que este contenido les sea de utilidad, siempre pidiéndole a ustedes su colaboración de que se suscriban en nuestro canal, dándole la campanita, y además que estos contenidos lo conviertan en viral, se lo envíen a todos sus amigos, vecinos y allegados. Gracias.